Pero vamos a hablar, Diana, de un tema que nos compete especialmente como periodistas, porque Pues, hoy se celebra el Día de la Libertad de Expresión, que fue instaurado en 1991 en una Asamblea General de las Naciones Unidas. Y para esto tenemos a un invitado que nos da mucho gusto presentarlo aquí en cabina, Augusto Álvarez Rodríguez. Gracias, Augusto, por gusto. acompañarlos. Augusto, además, recientemente es director del medio A3R.com. Net. .net, perdón. Así es. .net, ahí podrán encontrar sus columnas, lo podrán leer y visualizar. Es correcto. Además es Dando compañero sus de la análisis. casa aquí en RPP también, Augusto, Muchos por años. varios años. Aquí en Radio Capital, cuando era de noticias, Lo así que es recuerdo. un lugar donde conozco tantos amigos, comenzando por Abelardo Domínguez. Y además en paralelo tenemos en comunicación telefónica a Rodrigo Salazar Zimmerman, perdón, director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana. Empiezo preguntándote, Augusto, ¿cómo encuentras este Día de la Libertad de Expresión en el Perú? Tenemos muchas dificultades los periodistas para hacer nuestro trabajo, pero ciertamente hay que reconocerlo. No es que en el Perú estemos agredidos y no hay que victimizarnos, no estamos sufriendo una censura que nos impide trabajar. Es otro tipo de problemas que nos hacen sentir que, y uno de ellos es la desconfianza en los medios, la desconfianza en todas las instituciones de las que no somos excepción. Entonces, frente a eso, ¿cómo nos enfrentamos al panorama electoral del 2026? Fernando, Diana, me parece muy bien que lo pongan de esa manera porque lo que hay es una situación de varios problemas que enfrenta la libertad de expresión en el país, el ejercicio del periodismo. Y esto no es un tema reciente, lo que creo que tiene en el Perú varios años, unos 8 a 7 años, donde gradualmente se ha ido deteriorando, y en esencia por una actitud del poder político de no entender el papel del periodismo, del periodismo independiente, de tener independencia frente al poder político, frente al poder económico, frente a todo tipo de poderes. No es tan grave como a veces se quejan algunos periodistas. No es tan sencilla como a veces proclama el gobierno. Entonces creo que hay un intermedio ahí donde hay un deterioro de la libertad de expresión, pero no quisiera dejar de hacer notar que es un problema mundial. Si uno compara hoy en día lo que está pasando, para no hablar en Centroamérica, donde asesinan cotidianamente periodistas, en México, que tiene una cantidad de periodistas asesinados, pero en Estados Unidos, que en teoría era un lugar con tanta fortaleza por la democracia, hoy en día hay una amenaza a la libertad de expresión muy, muy fuerte, desde actitudes como dos ejemplos. En la conferencia de prensa del señor Donald Trump, votan a un periodista de AP, y lo votan porque dijo el Golfo de México y no dijo el Golfo de América. Y ahí los que entran tienen que alinearse con el señor Trump. O ya un caso, pero muy, muy fuerte, que está en mucha discusión, ha renunciado el productor general de 60 Minutes, que era el parnaso del periodismo de investigación en Estados Unidos. Lo que dice es, el señor Trump se mete acá con los propietarios. ¿Por qué? Porque el dueño del medio tiene que negociar una señal, y el señor Donald Trump, más que un negociador, es un extorsionador. Y entonces hay un deterioro a nivel general en el país, en el mundo, y creo que es así. No es tan grave como a veces algunos periodistas dicen, no es tan sencillo el tema como a veces proclama el gobierno. Y además en Argentina Javier Milei arenga contra los periodistas a menudo. Y precisamente sobre la comparación con otros países de la región vamos a conversar también con Rodrigo Salazar, director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana. ¿Cómo está, Rodrigo? Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal, Diana? Fernando, Augusto, buenos días. Si hacemos un comparativo, lo que viene ocurriendo en el Perú con mensajes desde la Presidencia de la República, en donde señalan que hay una suerte de golpe de Estado o intento de golpe de Estado blando, y las leyes que presenta el Congreso de la República para sancionar duramente a periodistas, si lo comparamos con casos de la región, ¿en qué situación nos encontramos? Una buena forma de poderlo medir es a través de indicadores y de índices, ¿no? De encuestas y demás. La Sociedad Interamericana de Prensa tiene un índice llamado Chapultepec, que todos los años registra la evolución de la libertad de expresión en todos los países de América, incluyendo Canadá y Estados Unidos. El Perú en estos índices viene cayendo sostenidamente todos los años, al punto de haberse convertido en el país que más puestos ha caído en los últimos 2 años. Ya está en la fracción o en la categoría de países con alta restricción a la libertad de prensa, a pesar de que hace unos 3 o 4 años estaba en la categoría de países con baja restricción. Ese es un indicador, digamos, basado en encuestas y basado en entrevistas a
personas que son especializadas en el tema. Entonces, de alguna manera registra la problemática del Perú, que está dentro de los países como México, Bolivia y Guatemala, que como mencionaba Augusto, en México pues se mata a un periodista cada 2 meses, en Guatemala hay un periodista preso ahora mismo, y en Bolivia, bueno, ya sabemos la situación que vive ese país. Entonces, comparativamente, estamos a la altura de México, no en cuanto a asesinatos, a pesar de que en Perú ha habido uno este año en enero, sino en cuanto a la degradación, digamos, del respeto a la libertad de expresión. Lo mismo en Guatemala, lo mismo en Bolivia. Vemos también, por ejemplo, que en el Perú ninguna entidad del Estado, de alguna manera, pues defiende o promueve la libertad de expresión. Todo lo contrario, tenemos un poder ejecutivo que constantemente agrede a la prensa, que limita su cobertura a través de una presidenta que no responde preguntas a la prensa hace 6 meses. Un parlamento que intenta legislar y lo hace cada vez que puede en contra de la prensa, una defensoría del pueblo que está pintada en la pared, una policía que le pega a los periodistas cuando hay protestas, un ministerio público que allana casas de periodistas, que abre investigaciones descabelladas. Entonces, claramente, si nos comparamos con otros países de la región, estamos, digamos, en el tercer cuarto, no considerando, por supuesto, Cuba, Venezuela y Nicaragua. Sí, gracias, Rodrigo. Augusto, Rodrigo nos ha comparado, porque las encuestas lo dicen y hemos bajado muchos puntos en ese ranking. ¿Crees que tiene que ver eso con un aspecto fundamental que puede haber determinado la percepción de quienes hacen el ranking? Tiene que ver con que la presidenta no dé la cara y no tengamos esa ocasión de consultarle al principal poder en el Perú, porque hasta Trump, que tú mencionaste oportunamente, da la cara, es parte de su ejercicio de poder, pero acá tenemos un poder tan débil al que no podemos consultar, y de pronto eso nos ha bajado en ese ranking. Claro, pero son diferentes porque Donald Trump es un rockstar. Él tenía un programa de televisión, ¿no? el practicante y todo. Es una persona de medios muy potente y tiene como asociado hasta ahora a Elon Musk, que es otra persona súper de medios, ¿no? Desde que ha comprado X y todo eso. Mira que en el caso de que la presidenta no dé entrevistas, creo que la principal perjudicada es ella, porque pierde oportunidades de ella mostrar, explicar lo que quiere hacer y deja que sean otros los que tengan que opinar por ella. Pero yo siento, ¿saben qué cosa? Que las cosas son como son, como te vienen. No es que la democracia vaya a cambiar, no es que la capacidad de cobertura vaya a cambiar si es que la señora Boluarte da o no entrevistas. Yo siento que los periodistas tenemos que ver cuál es el panorama que tenemos y trabajar. Y ahora viene una campaña electoral que es muy, muy importante. Y las elecciones son momentos estelares para que el periodismo haga un gran trabajo de beneficio para la sociedad, para que se luzca el periodismo con sus mejores armas. Y entonces yo diría, si la señora Boluarte no da entrevistas, ella se la pierde. Y hay que cubrir como vengan las cosas, y tenemos una obligación bien importante porque hay que informar a la gente de las opciones que están en juego, qué implica cada una, quién tiene lo mejor, y hacer las preguntas correctas. Por ejemplo, me gustaba mucho un artículo que Baldo Mendoza, el exministro de Economía, publicó la semana pasada en El Comercio, donde decía, oye, ya no le pregunten a los candidatos por su plan económico, todos son igualitos. Pregúntale directamente, ¿quién va a ser tu ministro de Economía? ¿A quién vas a apoyar para que sea presidente del Banco Central? Con eso tienes ya la cosa. Y tener ese tipo de preguntas que a los candidatos, a las candidatas, los pechen, los cuadren y los obliguemos a que digan qué es lo que realmente quieren hacer y que no nos doren la píldora. Por tanto, hable o no hable la presidenta, hay que hacer nuestro trabajo. Augusto, y hay nueve proyectos de ley que se han planteado en el Congreso de la República para amedrentar, para sancionar duramente, para incrementar las sanciones para periodistas. Esto se ha convertido en un patrón. Le pido, por favor, que responda a esa pregunta después de la pausa. Vamos a cumplir con nuestros anunciantes. 8:16 de la mañana, pausa y regresamos. 9 de la mañana, hoy 3 de mayo, Día Internacional de la Libertad de Prensa. Conversamos con nuestro colega, el periodista Augusto Álvarez Rodríguez. Augusto, le consultaba, ¿es un el hecho de que hayan 9 proyectos de ley planteados en el Congreso para que se sancionen duramente a periodistas? Es más, hace poco la congresista Katy Ugarte ha llevado al Pleno la iniciativa para que al día siguiente cometida dar una información sobre determinadas personas,
hay una rectificación si es errada y además que se haga 3 veces consecutivas. A eso me refería Diana cuando hacía notar que lo que hay es un clima general de animadversión hacia el periodismo. Y esto tiene que ver con estos proyectos. De esos 9, creo que no se ha concretado ni uno, ¿no es cierto? O uno, o de repente uno. Falta una segunda votación, ¿no? El de la APSI, ¿no? Que vigila a las ONG de alguna manera. Que le toca incide, sin duda, pero que es más general, digamos. Sí. Pero lo que hay es, y me ha pasado cuando he conversado con gente en el Congreso, una vez que fuimos que nos juntamos el Consejo de la Prensa, IPIS y la Asociación Nacional de Periodistas, recordarán cuando los periodistas los tenían en la plaza, si no los dejaban entrar a cubrir. Entonces fuimos Congreso, claro. al Congreso. Entonces fuimos entre empujones y en todo, entramos y adentro nos trataron muy bien, muy cordialmente, pero tuvimos oportunidad de conversar con parlamentarios de Perú Libre, de Acción Popular, de varios partidos adentro, y lo que encontré para mi sorpresa es una animadversión y una unanimidad de todos, diciendo los periodistas son gente que nos hace mucho daño. Y no tienen en cuenta el enorme esfuerzo que tenemos y simplemente nos están atacando todo el día. Y creo que lo que tiene que ver eso es una incomprensión del papel del periodismo en la sociedad. Es gente que no tiene una formación democrática, entonces el periodismo atacaba, investigaba y criticaba a gobiernos de mucho tiempo atrás, pero los actuales políticos no entienden el papel del periodismo y eso pasa cuando la presidenta no da una entrevista, tiene que ver con eso, de no entender que el periodismo es una manera de llegar a la gente distinta a un discurso, pero todas las bancadas parlamentarias, de izquierda a derecha, vivirían y creen que serían más felices si no hubiera el periodismo. Claro, serían más felices ellos, porque podrían mochar sueldos sin que nadie diga que lo están haciendo. Son investigados. La mayor parte de personas que plantean estos proyectos son congresistas investigados, además. Sí, por supuesto. Y de alguna manera la prensa también está transmitiendo y reflejando la animadversión que la población tiene hacia ellos. Ese 3, 2, 4% de aprobación de los poderes es reflejado en la prensa, de ahí la mutua hostilidad. Rodrigo Salazar, que aún nos acompañas, hay un serio problema de falta de confianza y credibilidad, no solo en las grandes instituciones del país, en los grandes poderes, sino también en la prensa. Y eso se va a reflejar en el 2026, en la campaña hacia el 2026, cuando mucha gente prefiera creer lo que un amigo le dice sin fuente conocida en el WhatsApp que lo que un medio serio le dice con fuente, le dice, mire, esto es lo que pasó. No, yo prefiero creer a este mensaje que me ha llegado en el WhatsApp de fuente anónima. Frente a esos problemas de credibilidad, de confianza, ¿cómo ve ese panorama el Consejo de la Prensa? Rodrigo. Vamos a Por indicadores, encuestas que hemos realizado y que hemos podido ver a nivel latinoamericano, que el Perú más o menos tiene un nivel de confianza en los medios de comunicación tradicionales, digamos, de alrededor del 30%, o sea, un tercio de la población. Eso es poco. Y eso es poco sobre todo en un país en el cual hay tanta, volatilidad política, la desconfianza interpersonal. A la hora de que haya elecciones, evidentemente, como tú dices, es más fácil creerle a tu amigo en Facebook que lo que puedes leer en un periódico. Y de hecho, cuando hemos realizado encuestas con Ipsos, hemos podido ver eso, ¿no? La gente confía más en lo que dicen sus pares en redes sociales que en lo que dice un medio de comunicación. Entonces, ahí también tenemos que entender que quizás se puede hacer un mejor trabajo, sin duda, mayor imparcialidad, sobre todo a la hora de cubrir temas electorales, pero también hay que entender que a veces el público está buscando también cosas distintas. Yo recuerdo mucho cuando fue esta marcha de los transportistas, a la que luego se sumaron bodegueros, se sumaron textileros y demás, por las extorsiones y los asesinatos, que la prensa cubría esta marcha, y los mismos líderes de la marcha dijeron gracias a la prensa por estar con nosotros. Yo creo que hace falta un poco eso, ¿no? Que la gente sienta cercana a la prensa. Que escuchen sus clamores, que escuchen sus preocupaciones, sus dudas y sus miedos, y los cubran así. Lo mismo se podría reflejar en un momento de elecciones presidenciales, ¿no? Y sin duda habrá que hacer un trabajo muy, muy profundo de verificación de información, en vista de que ahora con la inteligencia artificial, pues cualquier persona puede crear realidades alternativas y darle la yema al gusto a quienes les gusta leer teorías conspirativas también. Rodrigo, entonces,
Sí, termina, Sí. por favor, termina la idea. No, básicamente es eso, ¿no? Es el hecho de estar cerca del público, responder a sus intereses, y al mismo tiempo hacer un trabajo de verificación que no permita que más adelante alguien diga, bueno, estos medios pues o se voltearon, o estos medios de aquí de alguna manera pues no hacen un trabajo de rigor. Sí, citabas tú el tema de la inseguridad y la voz que necesita la población a través de los medios de comunicación. Y hablando de inseguridad, este año, a principios de enero, fue asesinado el periodista Gastón Medina. Le mandaron un mensaje indicándole que te vas a morir y finalmente quienes lo amenazaron terminaron cumpliendo con su promesa, con esta señal de amenaza. Además de países como México, en donde indicabas que prácticamente asesinan a un periodista cada mes, ¿qué indicadores hay de, digamos, la vulnerabilidad de la seguridad de periodistas a nivel regional? Bueno, por ejemplo, la Asociación de Periodistas del Perú, la ANP, el año pasado emitió un informe en el cual señalaba que aproximadamente 30 periodistas eran querellados todos los años, ¿no? Usualmente por funcionarios públicos o sus familiares. 30 periodistas al año es un montón de gente. Consideremos que dentro de esos 30 periodistas, previamente a la querella, pueden haber habido amenazas, puede haber habido insultos, persecución, ¿no? El periodista Ligomir Fernández de La República, por ejemplo, en Puno, constantemente amenazado, ¿no? Gastón Medina, en Ica, amenazado también, incluso antes de que lo mataran, horas antes, Sí, pues. lo habían amenazado por enfrentarse al transporte informal. Entonces, esto de alguna manera es un buen indicador, creo yo, de la situación que viven los periodistas como riesgo en el país. De hecho, nosotros como Consejo de la Prensa Peruana ya hace 3 años, más o menos, venimos diciendo el incremento de la inseguridad ciudadana va a afectar directamente al periodista. Porque cuando se convierta la inseguridad ciudadana en un tema de noticia diaria, los extorsionadores, asesinos y demás le pondrán la mira a los periodistas. Y eso es lo que pasó con Gastón Medina. Dios quiere que eso no suceda de nuevo con otros periodistas que investigan asuntos. Yo personalmente he escuchado historias de terror de periodistas de medios conocidos en el Perú que han tenido que dejar de firmar sus notas, sus artículos, porque han sido amenazados por bandas de extorsionadores. Entonces, es algo que está creciendo. Esperemos que eso no se convierta en algo a la mexicana, digamos. Gracias, Rodrigo. Augusto, no solo vamos a vivir en un clima de hostilidad hasta cierto punto mutua entre los grandes poderes y la prensa, sino también en un clima de inseguridad. A ti que te gusta de vez en cuando hacer pronósticos, ¿cómo ves esta campaña que de alguna manera ya se está adelantando y con este gran desafío que vamos a tener de que muchos prefieren creerle no solo a sus amigos, sino a los influencers, y a los influencers van a recurrir muchos de los candidatos que van a ser esquivos a nuestros interrogatorios? Mira, Fernando, mi pronóstico es, como se dice, reservado. Creo que hay problemas para lo que viene, pero en general por un clima en el país donde la inseguridad y el crimen organizado está avanzando. Rodrigo hace notar bien que el tema de cómo han amenazado a periodistas, pero esto ocurre en un contexto en el cual yo me temo que en la campaña electoral, si tú se lee que tú contratas un sicario en Trujillo por 300 soles, vas a contener la tentación, muchos candidatos, de en vez de un asesor de marketing, contratar sicarios para destruir a tu rival de la otra lista, al rival de tu propia lista o al periodista que te está cuestionando. Esto ocurre además en un contexto de una polarización muy grande, donde hay mucha disposición a escuchar a la otra parte, a quien tiene un punto de vista diferente al tuyo, y crees que tener un punto de vista diferente al tuyo es una herejía y hay que destruirlo, hay que sacarlo del medio porque no piensa como el dueño, porque tiene algunas diferencias y el dueño puede estar presionado. Y estoy hablando en provincias, sobre todo, con mucha presión política y del crimen que va a tener una influencia bien grande. A pesar de todo, el periodismo tiene una magnífica oportunidad para hacer un gran trabajo en esta campaña electoral, y creo que el trabajo es haciendo las preguntas correctas para que los políticos, los candidatos, las puedan revelar o puedan responder. Tengo la sensación que hoy día el periodismo ha cambiado mucho y a mí no me gusta eso, porque los periodistas hoy en día no es como antes, que hacían las preguntas correctas, ahora quieren tener las respuestas a todo.
Y ahí cambia del periodismo a la política. Entonces la franja se ha como diluido y creo que es momento de recuperar el papel del periodismo en hacer las preguntas correctas para que la gente pueda saber por quién está votando y recurrir a las herramientas que se puedan tener, de tener las preguntas correctas. Por ejemplo, ¿cuál es tu política de respuesta a un sismo? ¿Has pensado en el tema? Oye, ¿qué vas a hacer en concreto para la anemia infantil? ¿Tienes alguna idea? Si un candidato no puede responder eso, el periodismo lo que puede hacer es desnudarlo al ver la carencia de ideas que tiene en temas tan concretos como esos, en los cuales la gente espera respuestas. Y creo que la ciudadanía, cuando Rodrigo habla que se ha alejado del periodismo, creo que también se aleja porque el periodismo se ha metido también en prácticas o ha dejado de lo que es el fundamento del oficio, que es hacer las preguntas correctas a las personas que quieren tomar decisiones. La campaña electoral es muy importante para eso y ojalá que sea una gran oportunidad para que se puedan lucir los medios con alcance nacional, como Radio Programa, sin duda. También los medios locales, que tienen una importancia fundamental del medio, el medio en pataz, de hacerle las preguntas a los candidatos, de repente ni van a ir por ahí, pero los candidatos que estén en esos ámbitos. Y además es importante tener autoridades que respondan, porque eso también forma parte de la libertad de expresión. Y haremos las preguntas correctas, lo que no podemos asegurar es que gane el candidato correcto. No, eso lo decía la gente. Muchas gracias a Augusto Álvarez Rodríguez y Rodrigo Salazar por sus palabras en el Día de la Libertad de Expresión. Diana, nos vamos siendo las 8:31 a ver titulares y mensajes.